Agradecidos a Dios por regalarnos esta nueva oportunidad para continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos. Estamos o continuamos con el capítulo 15, que en esta ocasión vamos a ver la parte octava, o mejor, la última parte de este capítulo 15. Anteriormente, en la semana anterior, habíamos revisado referente a los versículos del 37 al 41, en donde Pablo y Bernabé se dividen por el asunto de llevar a Juan Marcos con ellos. Recordemos lo que está escrito en la palabra. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Eh, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de, del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Aquí vemos entonces, y como habíamos mencionado, eh, re- eh, lo revisamos ya la semana anterior un poco con relación a estos versículos, pero lo importante aquí es ver ese desacuerdo que existió entre Pablo y Bernabé. Y propiamente surgen aquí dos asuntos o dos puntos que son relevantes para tratarlos en esta ocasión. El primero, realmente de quién están hablando, quién era este Juan Marcos. Y segundo, el problema o de la discusión o el desacuerdo que tuvieron tanto Pablo y Bernabé, que sabemos que en la primera misión que ellos salieron, ¿no es cierto?, fueron designados por el Espíritu Santo, escogidos por el Espíritu Santo para que inicien este primer viaje misionero. Sin embargo, ahora, por una apreciación diferente de Pablo y Bernabé, ellos tienen este desacuerdo. Entonces, no hay duda que Dios utiliza este tipo de divisiones. No hay duda porque Dios tiene el control. Y es más, que Pablo y Bernabé lo que estaban haciendo era la obra del Señor, llevando su palabra, llevando el Evangelio. Pero aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que es importantísimo que nosotros hagamos nuestra parte, porque si vamos a predicar la palabra de Dios, de ninguna manera nosotros podemos estar en desacuerdo, disgustados, molestos entre los siervos de Dios. Entonces, Dios puede redimir el bien y el mal, eso lo sabemos. Y Dios hizo esto, aprovechó de estas circunstancias para que el Evangelio sea compartido en diferentes lugares. Eh, pero allí, incluso para Dios, termina trayendo algo bueno de lo malo que sucedió aquí. Pablo y Bernabé tenían, eso sí, que arreglar este asunto, tanto ante Dios como entre ellos también. Y más adelante nosotros podemos ver, o en las otras cartas, tanto en Colosenses como en la primera carta enviada a Timoteo, ahí se nota exactamente lo que Pablo realiza y la aceptación que él tiene con relación al trabajo que Juan Marcos realizó. Entonces, ellos llegan a un acuerdo, pero posteriormente. Aquí, como decía, en este desacuerdo entre la forma o la apreciación que estas dos personas tenían sobre este joven llamado Juan Marcos, aquí vamos a ver que definitivamente no se trata de mantener ese disgusto, sino de solucionarlo. Y como dije anteriormente, Dios utiliza este tipo de divisiones para que su obra siga creciendo. Entonces, el primer punto que yo le mencionaba en estos versículos que aquí hoy estamos revisando, ¿quién era realmente Juan Marcos? Porque
se lo menciona allí, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde salió? Entonces Juan era un joven al que llamaban Marcos, hijo de María, mujer que se había rendido al Señor y en su casa se reunían los hermanos, los creyentes, los discípulos para orar. Esto está escrito precisamente anteriormente, ya lo habíamos visto en Hechos del capítulo 12, versículo 12, y dice la palabra de Dios. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, refiriéndose precisamente a este joven, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces sabemos, por lo menos acá, quién era Juan Marcos o hijo de quién era. Era de una mujer cristiana, una mujer que era temerosa de Dios. Entonces se cree también que el joven que es mencionado en el Evangelio de Marcos, que seguía a Jesús, y este joven estaba envuelto en una sábana que se trata precisamente de Juan Marcos. Está escrito en el Evangelio de Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52, en donde la palabra declara, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Entonces aquí los estudiosos de la palabra de Dios mencionan que se trataba precisamente de Juan Marcos. Continuando con los versículos 37 y 41, que son los últimos versículos de este capítulo, dice que después Pablo llegó a ministrar con Juan Marcos. Entonces, por eso le decía, este desacuerdo no duró mucho tiempo, al contrario, Pablo allí aceptó a Juan Marcos, o conocido luego solamente como Marcos, y valoró la contribución que él daba a la obra de Dios. Esto está escrito en Colosenses 4:10, en donde dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Entonces, ¿qué está diciendo? Que definitivamente, y aquí lo menciona muy claro para que no haya ningún tipo de desacuerdo también acá, confusión. Marcos, el sobrino de Bernabé. Entonces, estaba hablando precisamente de Juan Marcos. Allá también en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, la palabra de Dios dice: solo Lucas está contigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces aquí estamos confirmando, ratificando que definitivamente, sin tener que dar la razón a Bernabé o a Pablo, para mí simplemente lo que sucedió allí, ese desacuerdo, Dios lo aprovechó de la mejor manera para que Bernabé vaya precisamente a Chipre, de la isla de Chipre, donde pertenecía Bernabé, a seguir predicando la palabra de Dios, y Pablo se dirigió a las iglesias que visitó o los fundó en el primer viaje misionero. Entonces, aquí Pablo escoge precisamente a Silas. ¿Quién era Silas? Silas también fue conocido o llamado como Silvano en varios pasajes. Esta situación por la separación, cuando Bernabé va con Marcos a Chipre, Pablo escoge a Silas para que él lo acompañe en este segundo viaje misionero. Se convirtió en una parte importante del equipo de Pablo en hacer la obra del ministerio. Entonces aquí vamos a ver cómo Dios, de lo que se mencionaba, cómo Dios obra el control inalterable de la voluntad de Dios. Por si nosotros pensamos, ¿qué pasaba si no había
ningún desacuerdo entre Pablo y Bernabé, igual Dios iba a dar una forma para que siga predicándose la palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí vamos a darnos cuenta también, al hablar de Juan Marcos, tenemos que saber también que este hombre, en ese entonces ese joven, que posteriormente se lo conocía ya solamente como Marcos, es el autor del Evangelio de Marcos. Entonces aquí vemos exactamente de cómo Dios utilizó a este joven, preparándole de tal manera para que sea un instrumento para manifestar a través de este evangelio que lleva su nombre. Él era un creyente de la iglesia primitiva, como ya anteriormente lo habíamos mencionado. Dios, en su sabiduría y gracia, usó aún estas flaquezas humanas para el entendimiento de su obra, para que siga esparciéndose su obra. Entonces Bernabé retornó a la isla natal de Chipre, por eso mencionábamos, él regresa a donde él pertenecía para continuar la obra, y mientras que Pablo regresó al Asia Menor para visitar de nuevo a todas aquellas iglesias de los diferentes lugares que él había visitado. Como a él le hacía falta ahora un compañero de viaje, lógicamente Pablo fue a Jerusalén para buscar a Silas. Estos dos entonces viajaron desde Antioquía hacia el norte, cruzando la sierra montañosa de los Tauros para llegar a Derbe y a Listra, que fueron los primeros lugares que también en el primer viaje había visitado Pablo con Bernabé. Ahora vemos, y lo demuestra así los escritos, como personas, y escuche esto, es que es muy interesante, como personas imperfectas actuando como perfectos instrumentos en las manos de Dios, el Dios Altísimo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que tanto Pablo y Bernabé tuvieron ese desacuerdo. Juan Marcos, en la primera misión, en el primer viaje, él se separó, los dejó. Sin embargo, a estos tres hombres Dios sigue utilizando con todos sus defectos o debilidades. La separación no alteró el plan del Señor. Es más, cada apóstol siguió con su ministerio predicando y confirmando la fe en los creyentes gentiles y judíos en las iglesias que visitaban. Aquí nosotros vemos exactamente, y por eso yo lo he puesto como título, el control inalterable de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios obra, Dios actúa conforme a las circunstancias como se van preparando, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros desacuerdos, porque recordemos también que la palabra es clara, que nosotros debemos tener comunión. Si nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, debe haber precisamente la aplicación en nuestras vidas, primordialmente. Entonces, pasamos todo eso. Por esto le decía, ese desacuerdo no duró mucho tiempo. Con seguridad, Pablo y Bernabé volvieron a seguir juntos predicando la palabra de Dios. Estaban de acuerdo, y vemos allí cómo Dios utilizó a este joven llamado Juan Marcos y le usa hasta para que él escriba uno de los evangelios que tanto nosotros conocemos. Es por esto que allí nosotros vemos exactamente, ¿no es cierto?, que en este inicio del segundo viaje misionero, Dios está obrando por diferentes lugares geográficos, tanto con Bernabé como con Pablo. Adicionalmente, nosotros la próxima semana estaremos revisando precisamente, ¿no es cierto?, la situación de un nuevo joven llamado Timoteo y otros asuntos muy importantes. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico de esta semana.